¿Cómo me convertí en el tigre y por qué debería ser la persona que te guíe en el camino? Te voy a contar un poco de mi historia para que tú sepas quién soy yo, para que tú entiendas por qué yo hago cosas de cierta forma y por qué siempre me gusta motivar a las personas. Vamos a hacer un pequeño resumen. Yo fui soldado profesional durante 6 años en el ejército de mi país, Colombia. Cuando yo estaba en la selva, aprendí un montón de cosas de los libros. Yo antes de estar en la selva nunca leía, no me gustaba leer y ¿sabes lo que te digo? De pequeño una tía mía me regaló un libro y ella me regaló ese libro cuando yo tenía 12 años. Yo nunca lo leí. Ese libro estuvo ahí durante mucho tiempo. Cuando yo me fui para el ejército, yo recuerdo que un amigo mío me dijo que él había prestado servicio y me dijo, lo más importante que yo siempre quise haber tenido en el ejército fue un buen libro. Dije, coño, pues voy a hacerle caso a este tigrillo y me voy a llevar un libro de mi casa. Pues como mi tía me había regalado ese libro, pues yo lo tenía ahí y cogí el libro que mi tía me había regalado años atrás. Una vez estando allá, efectivamente tiene un montón de tiempo libre y los soldados suelen ocupar su tiempo en diferentes actividades cuando estamos en la selva. Hay que patrullar, hay que hacer misiones, hay que traer agua, hay que cocinar, hay que hacer registro, hay que hacer muchas cosas. Pero entre todo eso queda tiempo libre. Y tú sabes, la gente cuando tiene tiempo libre se vuelve ociosa, ¿sabes? Siempre la gente piensa en relajación rápido. Entonces la mayoría de los soldados, no hablo mal de ellos, aprendí muchísimo de muchos, pero la realidad es que la mayoría les gustaba o jugar cartas o ver películas en sus móviles porque estábamos en la selva, pero existen baterías portátiles, existen paneles solares con los que cargaba las baterías y pues luego cargas tu móvil, ¿sabes? Entonces les gustaba ver películas, incluso se llevaban memorias y en esa memoria tenían montones de películas y había una aplicación que recuerdo que se llamaba Share It y podías enviarte películas súper pesadas en HD de teléfono a teléfono y así se la pasaban. Y durábamos en la selva periodos de 5 a 6 meses y luego sales a permiso, ¿vale? Entonces en ese primer ciclo que yo estuve en la selva, activé el libro. Al principio me pesaba muchísimo. Yo te voy a poner por aquí una imagen del libro, una imagen mía con el libro, aplicando el libro, ¿vale? Eso fue un punto clave porque la mayoría pues perdían el tiempo, ¿sabes? Generalmente en la selva está sin señal, ¿vale? 3, 4 meses, a veces 2 meses, a veces un mes, se consigue una montañita donde coge un poco de señal. La mayoría de los soldados tenían dos teléfonos, un teléfono inteligente y un teléfono de esos que tienen teclas de botones, porque esos cogen mejor señal para poder llamar, mensajear, ¿sabes? Mensajes de texto. Vale, entonces yo empecé a leer el libro. Nunca en mi vida antes yo nunca había leído un libro. Y ese libro tenía tanto poder, pero tanto, tanto, tanto poder que yo me preguntaba a mí mismo, maldición, ¿cómo fue que yo no leí este libro cuando mi tía me lo dio? Si yo lo hubiera leído cuando mi tía me lo dio, mi vida hubiera sido totalmente diferente, porque ese libro tenía unas claves muy efectivas. Vale, yo salí ese ciclo de la selva y se me despertó ese hambre de conocimiento de los libros. Entonces yo, en vez, como solo te dan 25 días de permiso, 25 30 días de permiso libre, en esa época, pues YouTube, ¿sabes? Entonces yo descargaba los audiolibros en YouTube. Descargué montones de audiolibros en YouTube. El próximo ciclo que teníamos que ir a la selva, pues yo ya no llevaba libro, porque aparte que es pesado, cada gramo cuenta, eso ya es otra cosa de militar, ¿sabes? De que eso no importa.
El punto es que llevaba el móvil lleno de audiolibros. Y entonces ya yo empecé fue a escuchar los audiolibros. Me parecía mucho más fácil porque a veces yo estaba haciendo cosas o a veces estaba yo en la hamaca y tal, y me ponía en los audífonos el audiolibro. Y empecé a digerir tanta información, tanta información. Fue maravilloso. Yo salí, terminé mi servicio militar y ya salí libre, ¿sabes? Cuando estaba afuera en la civilización de nuevo, todo me parecía tan distinto, pero algo dentro de mí extrañaba la selva, algo dentro de mí extrañaba estar en la selva, estar allá, convivir, ¿sabes? Algo dentro de mí quería más selva, más milicia, más, ¿sabes lo que te digo? Pues entonces ya volví y me presenté, pero esta vez no a prestar servicio, sino para hacerlo como vocación, como trabajo, como profesión. Entonces me presenté de nuevo al ejército y empecé ya a trabajar como soldado profesional, ¿vale? Empiezo como soldado profesional y cuando yo empecé hubo una catástrofe en el municipio donde a mí me tocaba. Entonces crearon un pelotón antidesastres y ese pelotón iba a ser el mío, justamente, gracias a Dios. ¿Por qué lo digo? Porque eso marcó algo muy importante, que fue el hambre del conocimiento. Porque nos dieron formaciones, vale. Cuando ya pasó la catástrofe, dijeron, bueno, ya este pelotón no lo necesitamos, vamos a meterlo a la selva como un pelotón más, ¿vale? Entramos a la selva de nuevo, pero esta vez ya yo venía preparado con muchos más audiolibros, ¿sabes lo que te digo? Era la cosa, ya yo venía potente. Estando en la selva, volví a escuchar el primer libro que yo leí, lo volví, pero esta vez en audiolibro. Y recuerdo que en el libro hablaba de la PNL, que significa programación neurolingüística. La programación neurolingüística es la forma como los seres humanos nos programamos para aprender cosas. Un ejemplo, los niños aprenden en base al ejemplo. Si el padre o la madre está barriendo con una escoba, el niño quiere barrer, entonces para eso venden unas escobas pequeñas, escoba o cepillo, como le llaman en su país. El niño quiere barrer, le compran una y el niño barre porque el niño ve cómo su madre y su padre barren, ¿vale? Entonces, así mismo aprenden a hablar los niños. Los niños aprenden a hablar en base a los padres. Si los padres dicen groserías, los niños dicen malas palabras, ¿vale? Entonces, por eso si tú escuchas a un niño que habla súper grosero, que es súper gritón y todo esto, piensa que sus padres son así. Ellos no son así porque quieren, ellos aprenden de las personas más cercanas que tienen todo el tiempo, ¿vale? Entonces yo me había interesado por el inglés. Aparte, estando ya en la selva, pues yo sentía como que, vale, primero me costó un poco, ya siendo soldado profesional ya es totalmente diferente, ya te mandan a lugares más fuertes, a sitios más peligrosos, a sitios más alejados, todo es diferente, mucho más potente. Pero esto me demostró que había más nivel de exigencia, pero también había más nivel de oportunidades. Me empezó a interesar mucho por el tema del inglés y escucho que un soldado que hablaba inglés lo había enviado al ejército 4 o 5 veces a los Estados Unidos, que ese soldado lo había mandado a Egipto, que ese soldado era la mayor referencia que el ejército tenía, era el orgullo de todo el ejército. Dije, coño, qué potente aquel dato, ¿no? Entonces me intereso yo por el inglés, porque lo vi como una oportunidad de salir de la selva, porque ya yo al principio me costó, ya me acostumbré, me gustaba la selva, me gustaba el espíritu selvático, todo, pero luego yo sentía como que, coño, mi intelecto o mi capacidad intelectual da para más, porque ya llega un momento que te das cuenta que eres una bestia de carga para andar pesado, aprendes a caminar en la selva, aprendes la técnica, aprendes a emboscar, aprendes a envolver, equipo de avance, equipo va y cubre, aprendes todas las técnicas militares, pero luego ya, si no sobresales, vas a ser uno más del montón.
La única diferencia que te va a diferenciar de un soldado normal a otro soldado es su antigüedad. Vale, entonces si tú tienes aquí el número 1, que significa que llevas un año como soldado profesional, si viene un soldado de 2 años, tú tienes que obedecerlo. Y si viene un soldado de 3 años, el otro y tú tienen que obedecerlo. Y si viene un soldado de 10 años, pues todos tienen que obedecerlo, ¿vale? Entonces se respeta mucho la antigüedad y el rango. Entonces cuando yo me hice consciente de esto, dije, coño, si yo no me pongo fuerte, si yo no me pongo ready, si yo no uso mi intelecto, voy a seguir siendo uno más hasta que yo tenga aquí 2 dígitos, que es lo que se respeta más en el ejército. O sea, 2 dígitos, tener un 1 y un 0. O un 1 y un 1, tener 11 años, 10 años, 12 años, 13. De 2 dígitos en adelante ya eres mi dragoneante, eres el efectivo, ¿sabes? Entonces dije, yo no quiero pasar 10 años para que me respeten realmente como, ¿sabes? O sea, hablando de la jerarquía. Entonces, cuando entendí esto, me enfoqué, dije, voy a aprender a hablar inglés. Se me metió en la cabeza. Estaba próximo a salir de la selva, se acababa el ciclo de 6 meses, y entonces esta vez me dedico a descargar audios, pero para aprender inglés. Puros audios de esos que se repiten durante 5 horas, 6 horas, 9 horas. Pero como son tan pesados, solo pude descargar, ponle tú 12 o 15 audios. Y eso es una cosa muy clave que quiero que lo entiendas. Porque si yo hubiera podido descargar 200 audios, a lo mejor nunca hubiera aprendido inglés. ¿Por qué? Porque los audios funcionan como las canciones. Las canciones, tú te las aprendes de tanto escucharla. Donde yo trabajo, ponen música. Y ponen una emisora de música que no sé por qué pone las mismas 50 canciones todos los días. Muchas de ellas no me gustan, que las escucho y no van conmigo, no van con mi estilo. Pero de tanto que las he escuchado en segundo plano, cuando suenan, hasta a veces me he visto yo mismo cantándolas. Y digo, ¿qué es esto? Claro, es programación neurolingüística. Por eso debemos tener mucho cuidado con lo que vemos, lo escuchamos y lo que ponemos en nuestra mente, ¿vale? Entonces, descargo los audios, vuelvo a la selva esta vez y me pongo esos 6 meses siguientes, me pongo a solo escuchar esos audios de inglés durante todo el día. Entonces, al principio era como que lo rotaba, pero cuando me di cuenta que solo tenía 12 o 15, dije, voy a escuchar este primero todo. Como eran tan largos, los escuchaba generalmente cuando me acostaba a dormir. Pero luego cuando los ponía de día decía, coño, pero esto ¿de qué es que habla? Y como eran videos con las palabras, cómo se escribía en inglés, cómo se pronunciaba en inglés y lo que significaba en español. Entonces yo cogí una agenda y empecé a escribir cómo se escribía en inglés, cómo se pronunciaba y qué significaba. Y empecé a darle, ¿vale? De esta forma aprendí a hablar inglés. Y recuerdo un día un soldado antiguo, mi dragoneante, tenía 17 años de antigüedad. Se me acerca y me dice, ¿qué hace recluta? O sea, recluta por ser un soldado mucho menos antiguo que él. Le digo, aquí aprendiendo inglés, mi dragoneante. Me dice, aprendiendo inglés. Usted lo que tiene que aprender es a patrullar, recluta. Mire esta antigüedad. Usted de esta selva no va a salir nunca. Mire mi antigüedad, yo estoy aquí. Y yo, con mucho respeto, le dije, claro que sí, mi dragoneante. Claro, porque la antigüedad se respeta. Entonces yo no voy a chocar contra él. Yo no voy a ir en contra de él. ¿Sabes lo que te digo? Hay que respetar los rangos. Yo respeto su antigüedad y su tiempo en la selva. Aunque no esté de acuerdo con eso, le dije, vale, usted tiene la razón. Punto clave en la historia es ese tigrillo. Yo seguí enfocado, estudiando día y noche, día y noche, día y noche, día y noche. Se acaban estos 6 meses, salgo de la selva y cambian el comandante del batallón. Y yo conocía a unos que eran miembros de la escolta del coronel. Entonces el coronel que llega
le asignan esos mismos escoltas. Entonces uno de ellos, ese soldado va a ser también muy clave, ¿vale? Yo lo conocía de vista, porque igualmente los soldados antiguos no hablan mucho con los soldados de menos antigüedad que ellos, ¿vale? Eso queda así, yo sigo estudiando inglés y vuelvo a la selva. Ese soldado que yo conocía, que era de la escolta, tenía problemas con el alcohol. Una vez se emborrachó y lo mandaron para la selva y lo mandaron para mi pelotón. Una vez ahí yo estaba estudiando inglés y alguien dice, me estaban llamando, tigre, tigre, y yo no respondía porque tenía los audífonos. Entonces, él iba pasando por ahí y alguien se me acerca y me llama, entonces yo me quito los audífonos y me dice, soldado, tiene que estar atento, Le digo, no, mira, bonito, que estaba estudiando inglés. Y me dice él, vale, ¿estás estudiando inglés? Pues mira, el comandante nuevo que llegó, él tenía un profesor gringo de los Estados Unidos y lo cargaba en su camioneta, o sea, él lo mantenía en su camioneta con él, para él aprender inglés, porque claro, en el grado de teniente coronel, si aprenden inglés, los mandan a los Estados Unidos a ellos, y eso, claro, eso es un super plus, ¿vale? Entonces, algo pasa a los 2 meses, normalmente dura 5 o 6 meses en la selva, pero algo sucedió y nos sacaron de la selva, creo que iba a haber elecciones o algo, y nos sacaron de la selva y nos llevaron al batallón. Entonces yo me acordé lo que dijo el tigre de que el coronel le gustaba el inglés, y ese coronel todos los días por la mañana salía a trotar alrededor del batallón. Y él, claro, trotando por la mañana con sus escoltas ahí, con su y yo lo veo y salgo corriendo hacia él y le digo, permiso para hablar, mi coronel, soldado profesional, y empiezo a hablarle en inglés, y él se queda así, le gustó y empezamos a hablar en inglés, Me dice, soldado, ¿y usted cómo aprendió a hablar en inglés? Le digo, en la selva, mi coronel, escuchando audiolibros, porque mi sueño es ir a Egipto. En Egipto hay una misión que mandan a los soldados que hablan inglés como intérprete, ¿vale? Entonces él me dice, soldado, yo lo voy a mandar a usted a hacer ese examen. Eso se quedó así. No recuerdo, algo pasaba y nos dieron como una semana y yo me fui esa semana para mi casa. Yo estaba en mi casa y me llaman, me dice, mire, soldado, le tengo dos noticias buenas, una buena y una mala. Yo llevaba nada más un día en mi casa, de esos 10 días que íbamos a estar en casa. Me dice, el comandante del batallón lo manda para que vaya a hacer el examen de inglés. La mala es que su permiso no lo va a poder disfrutar, tiene que presentarse dentro de 2 días a hacer el examen de inglés. Y yo, vale, yo me presenté, compré el ticket del avión, y me presenté en Bogotá, hice el examen de inglés y pasé a la primera. Paso el examen, quedo seleccionado y ya me quedo en Bogotá. Y eso me llevó luego a Egipto. Y yo estuve normalmente la misión de Egipto como traductor, como intérprete, dura 1 año. Pero justo eso fue el año del COVID. Entonces yo duré 2 años en Egipto. Y va a sonar un poco irrisorio, risible, pero para mí yo creía que el mundo era Colombia, ¿sabes? Yo sabía que había Estados Unidos y todo eso, pero yo pensaba que el mundo era como más pequeño, ¿sabes? Cuando yo volé en avión para ir a Egipto, primero llegamos a España, a Madrid, luego a Turquía y luego a Egipto. Y eso para mí, cuando yo en el avión, esos vuelos internacionales, en el avión se ve una pantallita y se ve el mundo y se ve el avión, ¿sabes? Yo pensaba que el mundo era, no sé, claro, yo había visto mapas y todo, pero algo dentro de mí, el mundo era más pequeño. Y se me despierta a mí ese hambre por conocer del mundo y de las culturas y de todo. Y cuando estoy en Egipto, la misión era con 15 países, ejércitos de 15 países, y todos hablaban inglés, excepto Uruguay, estaba Estados Unidos, Noruega,
Japón, Australia, Nueva Zelanda, Italia, Francia, Isla Fiji. Ni sabía que eso existía, yo me di cuenta estando allá. Bueno, y los otros más que había, y los únicos que hablaban español eran el ejército de Uruguay. Uruguay y Colombia eran los únicos dos que hablaban español. Entonces por eso llevaban soldados intérpretes, porque esa misión llevan 120 soldados, no, 100 soldados y 20 comandantes. Y de esos 100 soldados, 12 tienen que ser intérpretes de inglés. Y eso me cambió la vida, me cambió todo, 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 porque yo pasé de ser un soldado recluta a ser un soldado intérprete. Yo me codeaba con los soldados antiguos. El soldado más antiguo de los traductores tenía 17 años y él ya había ido al Sinaí 2 veces. Y eso para mí fue un cambio total. Y cuando yo estaba allá, yo dije, cuando yo vuelva a Colombia, yo me voy a salir del ejército. Yo necesito conocer el mundo, yo necesito ver qué más hay allá. ¿Sabes lo que te digo? Y bueno, pasaron cosas, terminó la misión, salí de eso y ya me fui ya empecé, me salí del ejército y empecé a hacer mi vida en Colombia. Tenía un negocio en internet, en ese tiempo pegaba fuerte el marketing digital y ganaba mucho dinero, luego el trading, pero como yo nunca había tenido tanto dinero, pues no lo sabía manejar. Te empecé a hacer locuras, que con mujeres, que con drogas, que vicios, que amigos, falsas amistades, me gastaba el dinero, hacía estupideces y al final lo invertí tan mal que lo perdí todo. Con lo poco que quedó, que le quedó a mi madre, de cosas que yo le había dado,